El aire de la tarde era fresco cuando Alexander bajó de su lujoso coche, con el sonido de sus costosos zapatos de cuero resonando en la acera. A sus 38 años, tenía todo lo que la mayoría de los músicos solo podían soñar. Su nombre estaba impreso en la sala de conciertos. Carteles por toda la ciudad, su rostro adornaba las portadas de revistas y su cuenta bancaria reflejaba años de conciertos con entradas agotadas. Como director titular de la Orquesta Sinfónica Metropolitana, Alexander había alcanzado la cima de la música clásica. Se ajustó los gemelos de platino, un regalo del alcalde tras la actuación benéfica del año pasado. Estos pequeños detalles le importaban. Todo en su apariencia tenía que ser perfecto. Desde su traje italiano a medida hasta su peinado impecable. Después de todo, no solo dirigía música esa noche. Representaba la excelencia misma. El Lincoln Center se alzaba ante él como un templo de la cultura, con su majestuosa arquitectura brillando bajo las luces del atardecer. Este era su reino, su dominio, donde gobernaba con báculo de hierro. Dentro de esas paredes, cada nota tenía que ser perfecta. Cada músico debía cumplir con sus altísimos estándares. Había construido su carrera sobre la creencia de que la música clásica era sagrada, algo que solo pertenecía a las mejores salas de conciertos, interpretada por los músicos más selectos. Pero al acercarse Alexander a la entrada principal, algo inesperado captó su atención. El sonido de la música de piano flotaba en el aire, pero no provenía del interior de la sala de conciertos. Sus pasos se ralentizaron y frunció el ceño con confusión y creciente irritación. Allí, en la acera, justo fuera de la entrada, estaba sentada una joven ante un viejo piano vertical. El instrumento parecía haber visto días mejores. Su pintura negra estaba desconchada. Algunas teclas estaban ligeramente amarillentas y tenía arañazos en los laterales que contaban historias de innumerables mudanzas y actuaciones. Pero a pesar de su aspecto desgastado, la música que emanaba era absolutamente hermosa. La mujer que tocaba no tendría más de 25 años. Llevaba el pelo largo y oscuro recogido en una sencilla coleta y unos vaqueros descoloridos con un pequeño desgarro cerca de la rodilla y una chaqueta que, sin duda, había pasado por muchas temporadas. Sus dedos se movían por las teclas con una gracia increíble, tocando el piano con orto no todo de Rachmaninoff con tanta emoción que incluso Alexander, a pesar de su creciente enfado, se quedó momentáneamente hipnotizado. Una pequeña multitud se había reunido a su alrededor, quizá unas 15 o 20 personas de todas las edades. Había parejas de ancianos cogidas de la mano, jóvenes estudiantes con mochilas, oficinistas aún con sus trajes de trabajo e incluso algunos niños asomándose por detrás de sus padres. Todos permanecían paralizados, observando esta inesperada actuación en la acera de la ciudad. Lo que más impactó a Alexander fue la completa concentración de la mujer. Parecía ajena al bullicio de la ciudad que la rodeaba, a las bocinas de los coches a lo lejos, ni siquiera a la multitud que se había reunido. Tenía los ojos cerrados y una leve sonrisa en el rostro mientras tocaba. Estaba perdida en la música, completamente absorta en cada nota, cada frase, cada altibajo emocional de la pieza. Alexander apretó la mandíbula. Esto era precisamente lo que despreciaba del mundo moderno, el abaratamiento del arte serio. La música clásica no estaba hecha para interpretarse en las esquinas como un entretenimiento común. Estaba hecha para salas de conciertos, para públicos que comprendían su complejidad y belleza, para músicos que habían dedicado su vida a perfeccionar su arte. Observó cómo la gente metía monedas y billetes en un estuche de guitarra abierto, colocado cerca del banco del piano. El lugar lo irritó aún más. Allí estaba alguien convirtiendo una de las piezas más hermosas de la música clásica en nada más que una forma de ganar dinero a costa de desconocidos. Era degradante para la forma de arte a la que había dedicado toda su vida. La mujer continuó tocando, avanzando hacia los momentos más emotivos del concierto. Alexander notó cómo sus hombros se movían con la música, cómo se inclinaba hacia las secciones más apasionadas. Había algo innegablemente poderoso en su forma de tocar,
pero apartó ese pensamiento. La habilidad técnica no significaba nada sin la formación adecuada y sin comprender la verdadera profundidad de la música. A medida que la pieza llegaba a su clímax, aún más gente se detenía a escuchar. Alexander vio a un hombre de negocios detenerse en medio de lo que parecía ser una llamada telefónica importante. Su atención se centró en la música. Una joven madre levantaba a su hijo pequeño para que pudiera ver por encima de la multitud. Un anciano se secaba las lágrimas mientras la melodía parecía transportarlo a otro tiempo y lugar. Cuando la mujer finalmente tocó la última nota, la multitud estalló en aplausos. La gente vitoreó, silbó y pidió más canciones. Varios miembros del público se apresuraron a dejar dinero en su maleta, y Alexander escuchó fragmentos de conversación, elogiando su talento y agradeciéndole la hermosa interpretación. La mujer abrió los ojos y sonrió a la multitud, con el rostro iluminado. Levantándose con genuina alegría, se puso de pie e hizo una pequeña reverencia, con las mejillas sonrojadas por la emoción de haber compartido algo especial con estos desconocidos. Este era su momento de triunfo, su conexión con un público conmovido por su música. Pero Alexander vio algo completamente diferente. Vio a una aficionada que no entendía la forma correcta de presentar la música clásica. Vio a alguien que convertía el arte en entretenimiento, que reducía la sofisticada belleza de Rachmaninoff al nivel de una actuación callejera. En su mente, ella representaba todo lo que estaba mal en la forma en que la gente se acercaba a la música hoy en día. Emotiva pero inexperta, apasionada pero poco profesional. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, algunos se quedaban para charlar con la joven. Alexander tomó una decisión. No podía pasar de largo y fingir que no había presenciado este ataque a la música seria. Como uno de los directores más respetados de la ciudad, tenía la responsabilidad de educar a la gente sobre lo que debería ser la verdadera música clásica. Se ajustó la corbata y caminó hacia el piano. Su expresión era severa y de desaprobación. La mujer guardaba sus partituras, colocando cuidadosamente cada página en una carpeta desgastada. Levantó la vista cuando su sombra se proyectó sobre el banco del piano, y Alexander vio sus ojos con claridad por primera vez. Eran marrones y cálidos, con una profundidad que sugería que había experimentado tanto alegrías como dificultades en su juventud. «Disculpe», dijo Alexander, con la voz que solía usar en los ensayos y las reuniones de la junta. La mujer levantó la vista y varias personas que habían estado charlando cerca se giraron para ver qué pasaba. «Sí», respondió con voz suave pero segura. No había miedo en sus ojos, solo curiosidad por lo que ese hombre bien vestido pudiera decirle. Alexander sintió el peso del momento. Esta era su oportunidad de dejar claro algo, no solo a esta joven, sino a todos los que pudieran estar observando. Necesitaba explicarle por qué lo que hacía estaba mal, por qué menoscababa la misma forma de arte que decía amar. En su mente, estaba a punto de impartir una importante lección sobre el respeto por la música clásica y la forma correcta de honrar a los grandes compositores. No sabía que esta conversación lo cambiaría todo, no solo para la joven sentada al cálido piano, sino también para su propio mundo cuidadosamente construido. «Soy Alexander Wellington», anunció, su voz cortando la charla vespertina como un cuchillo. Se irguió, su costoso traje reflejaba la luz de las farolas. «Soy el director de la Orquesta Sinfónica Metropolitana». Señaló la gran sala de conciertos que tenía detrás, cuyas luces doradas la hacían parecer un palacio de la cultura. La joven levantó la vista de sus partituras, deteniéndose en las páginas desgastadas. «Oh», dijo, con genuina sorpresa. Su rostro, Isabella Rodríguez, encantada de conocerlo, señor Wellington. Se levantó del banco del piano, sacudiéndose los vaqueros. «De hecho, sé quién eres. Llevo años siguiendo tu trabajo». Alexander arqueó una ceja, sin esperar esta respuesta. La mayoría de los artistas callejeros con los que se había topado desconocían por completo el mundo de la música clásica seria. «Es así»,
preguntó, con un tono aún frío, pero con un toque de curiosidad. Sí, continuó Isabella, con los ojos iluminados de entusiasmo. Tu interpretación de la Quinta Sinfonía de Mahler la temporada pasada fue absolutamente increíble. La forma en que destacaste la sección de metales en el cuarto movimiento me dio escalofríos, y tu ciclo de Beethoven de hace 2 años. Escuché las grabaciones una y otra vez. Por un momento, Alexander se quedó realmente desconcertado. Esto no era lo que esperaba en absoluto. Allí estaba este artista callejero, este aficionado, hablando de su trabajo con el tipo de detalle que solo los amantes de la música seria conocerían. Pero se recuperó rápidamente, reprimiendo cualquier sentimiento positivo que sus palabras pudieran haber suscitado. Entonces deberías entenderlo, dijo, con la voz cada vez más aguda. No hay diferencia entre la música de verdad y lo que haces aquí, dijo, señalando con la mano el viejo piano con desdén. Esta actuación callejera no es más que una burla a la música clásica seria. La sonrisa de Isabella empezó a desvanecerse, pero mantuvo la voz tranquila y respetuosa. No entiendo qué quiere decir, señor Wellington. Amo esta música tanto como usted. El concierto de Rachmaninoff ha sido mi pasión desde niño. El amor no basta, replicó Alexander, con palabras cada vez más duras. Rachmaninoff merece algo mejor que ser masacrado en las calles por unas monedas. Este gran compositor escribió para salas de conciertos, para músicos formados, para un público que realmente comprende la complejidad de su obra. Algunas personas que pasaban por allí empezaron a disminuir la velocidad, percibiendo la tensión en la conversación. Algunos de los espectadores que acababan de disfrutar de la actuación de Isabella se quedaron cerca, curiosos por lo que sucedía entre el hombre bien vestido y la joven pianista. Isabella tomó una. Respiró hondo, juntando las manos frente a ella. Con todo respeto, señor Wellington, no creo que la música pierda su poder según el lugar donde se interprete. Estas piezas fueron escritas para tocar el corazón de la gente, para conmover sus almas. No debería importar si eso sucede en una sala de conciertos o en una acera. Alexander soltó una risa áspera que hizo estremecer a varios espectadores. ¡Qué maravillosamente ingenuo!, dijo, con la voz llena de sarcasmo. ¿Crees que el sentimiento puede reemplazar la habilidad? ¿Crees que las buenas intenciones pueden sustituir años de entrenamiento adecuado? Eso no es lo que dije, respondió Isabella, con la voz cada vez más fuerte. Yo también he estado entrenando, señor Wellington. Toco el piano desde los 4 años. Estudié teoría musical. Practicaba escalas durante horas todos los días. Aprendí de los mismos grandes maestros que tú. ¿Estudiaste dónde?, preguntó Alexander, cruzándose de brazos. ¿En algún colegio comunitario? ¿Con algún profesor local que no pudo triunfar en el mundo de la música? Déjame adivinar. Tomaste algunas clases y creías estar listo para interpretar a los grandes maestros. Isabella se sonrojó, pero no por vergüenza, sino por ira contenida. Estudié en el Conservatorio de Riverside durante 6 años, dijo en voz baja. Tenía una beca completa. Me gradué con honores. Esta información golpeó a Alexander como una bofetada, pero se negó a dejarlo ver. El Conservatorio de Riverside era una institución respetada, no tan prestigiosa como Juilliard tal vez, pero ciertamente no una escuela de aficionados. Sintió que su seguridad flaqueaba por un momento antes de que su orgullo lo invadiera. «¿Entonces qué haces aquí?», preguntó, con un tono aún más condescendiente. «Si tienes tan buena formación, ¿por qué no actúas en lugares adecuados? ¿Por qué mendigas en la acera en lugar de hacer audiciones para orquestas de verdad?». La multitud a su alrededor crecía. La gente sacaba sus teléfonos, algunos grabando claramente la acalorada discusión. Isabella notó las cámaras, pero intentó ignorarlas, enfocándose en el hombre frente a ella, que parecía decidido a humillarla. «Actúo aquí porque quiero llevar música a la gente», dijo, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción.
No todos pueden permitirse comprar entradas para el Lincoln Center. No todos se sienten cómodos entrando en esos grandes salones. Pero todos merecen escuchar música hermosa. ¡Qué noble!, dijo Alexander en tono burlón. Pero no les están llevando música de verdad. Les están dando una imitación barata, una versión diluida que perjudica a los compositores y a la música clásica en sí. Una mujer mayor entre el público exclamó: «Me sonó bastante real». Varias personas murmuraron en señal de acuerdo, pero Alexander las ignoró por completo. «¿Quieren hablar de servir a los compositores?», preguntó Isabella, alzando ligeramente la voz. Rachmaninoff escribió su música durante algunos de los momentos más difíciles de su vida. Escribió sobre la lucha, sobre la esperanza, sobre la experiencia humana. No escribía para públicos selectos con ropa elegante. Escribía para cualquiera que necesitara sentirse menos solo en el mundo. Los ojos de Alexander brillaron de ira. «No te atrevas a sermonearme sobre Rachmaninoff», espetó. «He estudiado su obra durante décadas. He dirigido sus sinfonías con algunas de las mejores orquestas del mundo. No tienes ni idea de lo que significa una verdadera comprensión musical». «Creo», dijo Isabella, con la voz firme a pesar de la tormenta emocional. Claramente sentía que habías olvidado de qué se trata realmente la música. Te has preocupado tanto por el prestigio, la acústica perfecta y el público adecuado que has perdido el contacto con la razón de ser de la música. La acusación flotaba en el aire como un desafío. Varias personas del público asintieron, y Alexander pudo oír murmullos de aprobación. Esto no estaba saliendo como él había planeado. Había esperado demostrar fácilmente la incompetencia de esta joven, mostrarles a todos la diferencia entre el entusiasmo amateur y la excelencia profesional. En cambio, ella se le enfrentaba con una inteligencia y una pasión que lo hacían parecer el villano de la historia. Los teléfonos que apuntaban en su dirección parecían armas, y se dio cuenta de que lo que sucediera a continuación probablemente acabaría en las redes sociales para que todo el mundo lo viera. Alexander se sintió acorralado y como muchas personas poderosas que se encuentran en esa posición, decidió usar su autoridad para recuperar el control de la situación. Convertiría esto en una demostración pública de su superioridad. Una oportunidad para mostrarles a todos los presentes cómo era la verdadera excelencia musical comparada con la de este aficionado callejero. «Muy bien», dijo, con la voz peligrosamente baja. «Ya que pareces tan seguro de tus habilidades, ya que crees que tus actuaciones en las esquinas son de alguna manera equivalentes a la música clásica seria, te daré la oportunidad de demostrarlo». Isabella lo miró con cansancio, presintiendo que, fuera lo que fuese lo que estuviera haciendo, proponerle matrimonio no la favorecería. «Mañana por la noche, antes de que empiece mi concierto, yo te doy 5 minutos en el escenario del Metropolitan», continuó Alexander, subiendo la voz para que todo el público pudiera oírlo. «Veamos cómo suena tu interpretación sincera en una sala de conciertos real, frente a gente que realmente entiende la música clásica. Veamos si tu pasión se mantiene firme bajo la presión de actuar para un público real». La multitud a su alrededor había crecido a casi 50 personas, y Alexander sentía su atención como un foco. Era su momento de recuperar el control y demostrarles a todos que había una clara diferencia entre la excelencia profesional y el entusiasmo amateur. Por muy bien intencionadas que fueran sus intenciones, Isabella lo miró fijamente, con la mente acelerada. Había soñado con tocar en un escenario así toda su vida, pero no así, no como una especie de espectáculo diseñado para humillarla. Pero también veía lo que realmente era esto, su única oportunidad de demostrar que la música pertenecía a todos, no solo a la élite que podía permitirse la mejor formación y los locales más caros. «Acepto», dijo en voz baja, y luego más alto, para que todos pudieran oír. «Acepto su reto, señor Wellington». La multitud estalló en vítores y aplausos, con sus teléfonos grabando cada momento. Alexander sonrió fríamente, seguro de que acababa de orquestar.
La demostración perfecta de por qué la música clásica necesitaba ser protegida de la interferencia de aficionados. Mañana por la noche, demostraría de una vez por todas que no había sustituto para la verdadera excelencia profesional. La multitud que se había reunido alrededor de Isabella y Alexander comenzó a vibrar de emoción. Sostenían sus celulares en alto, grabando cada palabra de su acalorado intercambio. Las notificaciones en redes sociales ya comenzaban a sonar mientras la gente compartía videos con subtítulos como pianista callejero contra director de orquesta famoso. Y esto está a punto de ponerse interesante. Alexander estaba allí de pie con los brazos cruzados, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Estaba absolutamente seguro de que acababa de ganar esta batalla incluso antes de que comenzara. En su mente, ya podía imaginar la escena de mañana por la noche. Esta joven subiría al gran escenario del Metropolitan, se sentaría ante su piano Steinway de clase mundial y se derrumbaría por completo bajo la presión. El público vería la enorme diferencia entre la verdadera profesionalidad musical y una actuación callejera amateur. «¿Sabes lo que acabas de aceptar, verdad?», preguntó Alexander, con ese tono condescendiente que solía usar con los miembros de la orquesta que cometían errores. El Metropolitan Symphony Hall no es una acera donde la gente tira monedas porque les da pena. Esta es una de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo. Isabella sintió que se le aceleraba el corazón, pero mantuvo la voz firme. Entiendo perfectamente lo que acepté, señor Wellington, y no voy a dar marcha atrás. Bien, respondió Alexander, ajustándose su costoso reloj. Porque mañana por la noche actuarás para un público que incluye críticos musicales, miembros de la junta directiva de sinfónicas y abonados que llevan décadas asistiendo a conciertos de música clásica. No son turistas que se detienen a escuchar mientras caminan hacia la cena. Son personas que saben la diferencia entre una excelente musicalidad y lo que sea que hagas aquí. Un hombre de mediana edad entre la multitud gritó, «Oye, ella». Me sonó bastante bien. Varias personas asintieron y murmuraron su acuerdo. Alexander los miró con desdén. «Son todos muy amables», dijo en un tono que sugería que los consideraba todo menos perspicaces. «Pero hay una razón por la que los músicos profesionales pasan años en conservatorios, por la que practican 8 horas al día, por la que audicionan para orquestas cientos de veces antes de ser aceptados. La música no se trata solo de crear sonidos bonitos que hagan sentir bien a la gente». Isabella se acercó a él, con los ojos llenos de determinación. «Tiene razón, señor Wellington. La música no se trata solo de crear sonidos bonitos. Se trata de conectar con la gente, de compartir emociones y experiencias que nos unen como seres humanos. Pero en algún momento, creo que lo olvidaste. Oh, por favor». Alexander rió, pero había algo afilado en su voz. «Ahora no me vengas con un discurso inspirador sobre el poder de la música. Ya lo he oído todo antes. La verdad es que la música clásica es un arte serio que requiere una gran dedicación. No es algo que se pueda tocar en una esquina y llamarlo lo mismo. Mejórenlo», dijo Isabella, con la voz cada vez más fuerte. «Mañana por la noche, cuando termine de tocar, dejen que el público decida. Que juzguen si mi música los conmovió o no. Que decidan si la ubicación, la ropa elegante y los instrumentos caros son lo que hace que la música tenga sentido». La sonrisa de Alexander se ensanchó. Esto era incluso mejor de lo que esperaba. No solo demostraría su incompetencia, sino que, de hecho, le estaba pidiendo al público que la juzgara. «Oh, no tengo duda de que dejarán su opinión muy clara», dijo. «Pero quiero que entiendan a dónde se están metiendo. Ese escenario ha sido honrado por algunos de los mejores pianistas de la historia. Horowitz tocó allí. Rubinstein, Ascanasi, Van Cliburn. Son leyendas cuyos nombres serán recordados para siempre. Y todos empezaron en algún lugar», respondió Isabella en voz baja. «Todos tuvieron que demostrar su valía en algún momento. Todos tuvieron que superar a quienes les decían que no eran lo suficientemente buenos o que no encajaban.
Alexander hizo un gesto con la mano con desdén. Esos hombres fueron prodigios desde la infancia. Tenían un talento natural combinado con la mejor formación posible. No aprendieron su oficio en las esquinas. Una anciana entre el público dio un paso al frente. Había estado escuchando todo el intercambio, y su rostro reflejaba una mezcla de ira y decepción. «Joven», dijo, dirigiéndose a Alexander, «he asistido a conciertos en el Lincoln Center durante 40 años. He escuchado a todos los grandes nombres que mencionaste, y te aseguro que la forma de tocar de esta joven me conmovió más que algunas de esas actuaciones tan caras que he presenciado». Alexander se giró para mirarla, con una expresión de irritación apenas disimulada. «Señora, aprecio su entusiasmo, pero la respuesta emocional no es lo mismo que la excelencia musical. Hay estándares técnicos, tradiciones históricas y principios artísticos que, según lo interrumpió la mujer, hacen que la música sea menos significativa, menos hermosa. Puede que no tenga su educación sofisticada, pero sé lo que siento cuando escucho algo hermoso. Y lo que sentí esta noche fue pura alegría». Varias personas entre el público expresaron su acuerdo. Un joven universitario exclamó, «Me dieron ganas de volver a aprender a tocar el piano». Un hombre de negocios, aún en su uniforme de trabajo, dijo, «Estaba teniendo un día terrible y su música me cambió el ánimo por completo». Alexander sintió que su frustración crecía. Estas personas no entendían de qué hablaban. Confundían entretenimiento con arte, emoción con excelencia. Pero confiaba en que mañana por la noche dejarían las cosas claras. «Miren», dijo, alzando la voz para dirigirse a todo el público. «Admiro su apoyo a esta joven. Pero estás a punto de ver la diferencia entre sentirse bien con la música y comprenderla. Mañana por la noche, cuando esté sentada ante un piano de concierto de verdad, bajo una iluminación profesional y frente a un público serio, veremos que también le sirve su entrenamiento en una esquina». Isabella sintió una mezcla de miedo y determinación corriendo por sus venas. Había soñado con tocar en un escenario así desde pequeña, pero nunca imaginó que sucedería en estas circunstancias. Aún así, sabía que esta podría ser su única oportunidad de demostrar que la música era de todos, no solo de la élite adinerada que podía permitirse la mejor formación. «¿A qué hora debería estar allí?», preguntó con voz tranquila a pesar de la tormenta de emociones que la embargaba. Alexander volvió a mirar su reloj. «El concierto empieza a las 8. Te doy 5 minutos en el escenario a partir de las 7:45. Debería ser tiempo suficiente para demostrarlo». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Lo que sea que creas que puedes demostrar». 5 minutos, repitió Isabella, asintiendo. «¿Y qué les gustaría que tocara?». «Toquen lo que quieran», dijo Alexander encogiéndose de hombros. «Toquen la misma pieza que tocaron esta noche si creen que les ayudará. Aunque debo advertirles que el piano de ahí afuera sonará bastante diferente a nuestro Steinway. La acústica es completamente distinta. Las expectativas del público son completamente diferentes. Todo será diferente». Isabella miró a la multitud que se había reunido para apoyarla. Apenas la conocían, pero su música los había conmovido. Creyeron en ella cuando este famoso director claramente no. Ella extrajo fuerza de sus rostros, de sus gestos de aliento y sonrisas de apoyo. «Estaré allí», dijo con firmeza. «A las 7:45 en punto». «Excelente», respondió Alexander, sacando su teléfono para hacer algunas llamadas. «Tendré que avisar a nuestro equipo de seguridad, ajustar la hora previa al concierto e informar al público que tendremos un acto de apertura especial». Cuando empezó a alejarse, Isabella lo llamó. «Señor Wellington», se giró, levantando una ceja. «Gracias por esta oportunidad. Sé que no le gusta mucho lo que hago, pero agradezco la oportunidad de compartir mi música con su público». Alexander la miró fijamente un momento, casi sorprendido por su amabilidad. Por un instante, sintió que algo que podría haber sido una duda se apoderaba de su mente, pero la apartó rápidamente.
Mañana por la noche demostraría todo lo que creía sobre la música clásica, sobre la formación adecuada, sobre la diferencia entre profesionales y aficionados. No me des las gracias todavía, dijo con frialdad. Guarda tu gratitud para después de la actuación. Si aún te apetece darme las gracias, hablamos. Mientras Alexander caminaba hacia la entrada del Lincoln Center, la multitud comenzó a dispersarse. Pero mucha gente se detuvo a hablar con Isabella. Le desearon suerte, le preguntaron su nombre para intentar conseguir entradas y compartieron sus propias historias. Hablaban de cómo la música había tocado sus vidas. Isabella volvió a sentarse ante su viejo piano, con las manos ligeramente temblorosas mientras la realidad de lo que acababa de suceder comenzaba a asimilarse. Mañana por la noche, alcanzaría su mayor sueño o se enfrentaría a su fracaso más humillante. Y todo ocurriría frente a cientos de personas, con su enfrentamiento con Alexander grabado y compartido por Internet. Pero al mirar los rostros de quienes aún la rodeaban, ofreciéndole ánimo y apoyo, sintió algo inesperado. Esperanza. Estas personas habían escuchado su música y se habían sentido conmovidas. Si lograba llegar a ellos, tal vez también podría llegar a otros. Mañana por la noche lo cambiaría todo. La única pregunta era si cambiaría las cosas para bien o para mal. La noche siguiente, el Lincoln Center bullía con una energía nunca antes vista por el personal. La noticia del enfrentamiento entre Alexander e Isabella se había extendido como la pólvora por las redes sociales. El almohadilla pianista callejero a través del director era tendencia y los videos de su acalorado intercambio habían sido vistos millones de veces. La sala de conciertos, cuyas entradas ya estaban agotadas para la actuación de Alexander, tenía ahora gente haciendo cola afuera con la esperanza de conseguir entradas de última hora para presenciar lo que todos llamaban el espectáculo musical del año. Dentro del gran vestíbulo, las conversaciones bullían de anticipación. Personas mayores con entradas, que habían asistido a todos los conciertos durante décadas, se encontraban junto a jóvenes estudiantes de música que habían conducido horas para estar allí. Blogueros gastronómicos se mezclaban con críticos de música clásica, todos unidos por la curiosidad por lo que sucedería en el escenario. Alexander estaba en su camerino, ajustándose la pajarita por tercera vez. Había pasado todo el día atendiendo llamadas de periodistas, miembros de la junta directiva y otros directores que se habían enterado del desafío. Algunos pensaban que estaba cometiendo un error. Otros lo aplaudían por defender los estándares de la música clásica. Pero todos estarían observando esa noche para ver cómo se desarrollaba. «Oh, esto es perfecto», murmuró para sí mismo frente al espejo. Después de esta noche, todos entenderán la diferencia entre la verdadera musicalidad y la actuación callejera amateur. Esta chica aprenderá cuál es su lugar, y la música clásica estará protegida de este tipo de degradación. Mientras tanto, Isabella estaba sentada en una pequeña sala de ensayo que el director del teatro le había proporcionado a regañadientes. Llevaba un sencillo vestido negro que le había prestado su compañera de piso, tras gastar sus últimos $20 en partituras y un par de zapatos nuevos. Le temblaban ligeramente las manos mientras repasaba las escalas, intentando calmar los nervios. El piano de la sala de ensayo era bonito, pero nada comparado con el piano de cola que la esperaba en el escenario. Le había echado un vistazo durante el ensayo de la tarde, y su tamaño y belleza la habían dejado sin aliento. El Steinway brillaba bajo las luces del escenario. Como una obra de arte, con sus teclas impecables y perfectamente contrapesadas, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Señorita Rodríguez, es la hora». Isabella respiró hondo, recogió su partitura. «Música», y caminó hacia el escenario. Los pasillos del Lincoln Center parecían un laberinto con sus lujosas alfombras y paredes cubiertas de fotografías de artistas legendarios. Pasó junto a fotos de famosos directores de orquesta, cantantes de ópera y pianistas que habían honrado esos escenarios. Por un momento se preguntó si pertenecía a ellos, o si Alexander tenía razón al decir que estaba fuera de su alcance. «Dot»,
Al acercarse a la entrada del escenario, pudo oír el murmullo del público al otro lado del telón. Sonaba como un océano de voces esperando juzgar su actuación. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero se obligó a seguir caminando. Alexander emergió del ala opuesta, resplandeciente con su smoking a medida. Parecía un director de orquesta de talla mundial, imponente y seguro de sí mismo. Cuando vio a Isabella, su expresión fue una mezcla de lástima y satisfacción. ¿Lista para tu momento?, preguntó, con ese familiar tono condescendiente. Tan lista como nunca lo estaré, respondió Isabella, sorprendida con la firmeza de su voz. Alexander subió primero al escenario y el público estalló en aplausos. Levantó la mano para pedir silencio y la sala de conciertos quedó en silencio tan rápido que se podía oír caer un alfiler. Damas y caballeros, comenzó Alexander, su voz se transmitía fácilmente a través de la perfecta acústica de la sala. Antes de la actuación de esta noche, tenemos una demostración de puntos muy especial. Ayer por la noche, me encontré con una joven que actuaba en la acera frente a nuestra hermosa sala de conciertos. Parecía creer que sus actuaciones en las esquinas eran equivalentes a la música clásica que presentamos aquí en el Lincoln Center. Un murmullo recorrió el público. Algunos parecían confundidos, otros intrigados. Aquellos que habían visto los videos virales asintieron con complicidad. Pensé que sería educativo, continuó Alexander, darle la oportunidad de actuar en un escenario real con un piano de concierto real frente a un público que realmente entiende la música clásica. Esto demostrará la diferencia entre el entusiasmo amateur y la excelencia profesional. Isabella sintió que le ardían las mejillas de vergüenza e ira. Él la presentaba como una especie de curiosidad, un espectáculo secundario antes de que comenzara el verdadero entretenimiento. Pero había llegado demasiado lejos como para echarse atrás. Den la bienvenida a Isabella Rodríguez, anunció Alexander, con un tono que dejaba claro que se trataba de una lección, no de una celebración. Isabella subió al escenario y la enorme sala de conciertos se abrió ante ella como una catedral. 2000 asientos se extendían en elegantes llantos, llenos de gente que la miraba fijamente. Las luces del escenario eran cálidas y brillantes, y el piano de cola de concierto ocupaba el centro del escenario como una bella bestia esperando ser domada. Se sentó en el banco del piano y ajustó la altura, con los dedos sobre las teclas. El público guardó silencio absoluto, esperando a ver qué podía ofrecerles esta joven de la calle en su templo de alta cultura. Isabella había planeado tocar el Badnau 1 de Xiaopin en sol menor, la misma pieza que había estado practicando durante semanas. Pero mientras estaba sentada, sintiendo el peso del momento, tomó una decisión repentina. En cambio, tocaría algo que surgiera de lo más profundo de su ser, algo que contara su propia historia. Comenzó con una melodía suave, casi vacilante. Era el concierto para piano de Rachmaninoff. Ah, sí, pero lo tocaba de forma diferente a como lo hacía en la calle. Aquí, en este gran espacio, con esta acústica perfecta, podía extraer sutilezas y matices que habían sido imposibles en su viejo piano vertical. Las primeras notas flotaron por la sala como un susurro, y algo mágico comenzó a suceder. El público, que había estado dispuesto a juzgarla con dureza, se sintió atraído por la música a pesar de sí mismo. Había algo crudo y honesto en su interpretación, diferente de las interpretaciones técnicamente perfectas pero emocionalmente distantes a las que estaban acostumbrados. La interpretación de Isabella no solo era técnicamente hábil, sino profundamente personal. Cada nota parecía cargar con el peso de sus propias luchas, sus sueños, su determinación por demostrar que la música era de todos. Tocaba con la pasión de quien había luchado por cada oportunidad de hacer música, que había practicado en pequeños apartamentos y actuado en esquinas porque creía en el poder de lo que hacía. Mientras la pieza alcanzaba su clímax emocional, se abría paso a paso. Algo cambió en la sala de conciertos. Alexander, que observaba desde los bastidores, sintió que su sonrisa de confianza se desvanecía.
Este no era el desastre que había predicho. Era algo completamente distinto. El público estaba completamente absorto. Una prominente crítica musical en la tercera fila tenía lágrimas en los ojos. Un mecenas adinerado que había estado mirando su teléfono cuando Isabella empezó, ahora se inclinaba hacia adelante, completamente cautivado. Incluso los miembros de la orquesta, que se preparaban para su propia actuación, habían detenido su calentamiento para escuchar. Las manos de Isabella se movían sobre las teclas con creciente confianza. El piano de cola respondía a su toque como un ser vivo, su rico tono llenando cada rincón de la magnífica sala. Nunca había tocado un instrumento tan hermoso, y parecía amplificar no solo el volumen de su música, sino también la emoción. Tras un pequeño punto en el público, la gente vivía experiencias inesperadas. Una joven madre pensó en las clases de piano de su hija y se sintió inspirada a animarla más. Un anciano recordó a su difunta esposa, a quien le había encantado esta pieza y había sentido su presencia en la música. Un miembro escéptico de la junta, que había llegado preparado para presenciar un desastre, se encontró reconsiderando lo que la música clásica podía y debía ser. Alexander se quedó paralizado entre bastidores, viendo cómo su cosmovisión cuidadosamente construida se desmoronaba ante sus ojos. Esto no se suponía que debía suceder. Se suponía que Isabella debía sentirse intimidada por el gran escenario, abrumada por la presión, expuesta como la aficionada que él creía que era. En cambio, ella estaba ofreciendo una interpretación que llegaba a la gente de una manera que su propia dirección, técnicamente perfecta pero emocionalmente estéril, nunca había logrado. Mientras Isabella tocaba las notas finales del concierto, el silencio que siguió pareció extenderse eternamente. El público permaneció sentado en un silencio atónito, procesando lo que acababan de experimentar. Entonces, poco a poco, comenzaron los aplausos. Empezó con una persona, luego con otra, y luego se extendió por toda la sala como una ola. Pero no se trataba de un aplauso formal y obligatorio. Era algo especial. La gente estaba de pie, vitoreando, algunos llorando abiertamente. La ovación se hizo más fuerte y entusiasta a cada momento. Isabella estaba de pie al piano, abrumada por la respuesta. Sin poder creer lo que estaba sucediendo, Alexander observaba desde los laterales como su público cuidadosamente cultivado y sofisticado, le dedicaba a esta pianista callejera una ovación de pie. Había dedicado toda su carrera a ganarse la vida. Y en ese momento, se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre música, sobre el público, sobre qué hacía que una actuación fuera realmente grandiosa, podría haber estado equivocado. La ovación de pie duró 12 minutos completos. 12 minutos de aplausos atronadores que parecieron sacudir los cimientos del Lincoln Center. Isabella estaba de pie al piano, con lágrimas corriendo por su rostro, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Había soñado con momentos como este desde pequeña, pero la realidad era más abrumadora de lo que hubiera podido imaginar. Alexander permaneció paralizado entre bastidores, viendo cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor. El público que había cultivado cuidadosamente durante años, los sofisticados mecenas que apreciaban sus precisas interpretaciones y su excelencia técnica, le estaban brindando a este joven artista callejero una recepción que nunca había tenido. Sus rostros se transformaron, llenos de emoción, de una forma que no había visto en su sala de conciertos en años. Cuando los aplausos finalmente cesaron, Isabella hizo una reverencia temblorosa y salió del escenario. Pasó junto a Alexander entre bastidores. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Vio algo en su expresión que nunca había esperado. Incertidumbre, tal vez incluso miedo. El director de orquesta seguro y arrogante de la noche anterior había desaparecido, reemplazado por un hombre que de repente no estaba seguro de nada. Eso era, empezó a decir Alexander, pero Isabella simplemente asintió y siguió caminando. Necesitaba aire, espacio para procesar lo que acababa de suceder. El concierto que siguió fue un desastre para Alexander. Intentó dirigir la Quinta Sinfonía de Mahler,
la misma pieza por la que Isabella lo había elogiado la noche anterior, pero algo fallaba. Sus movimientos, habitualmente precisos, se sentían mecánicos, desconectados. La orquesta percibió su distracción y su actuación se resintió. El público, aún entusiasmado por la emotiva actuación de Isabella, parecía inquieto durante su interpretación técnicamente perfecta pero desangelada. A la mañana siguiente, todo había cambiado. Los vídeos de la actuación de Isabella estaban por todas partes. YouTube, TikTok, Instagram, Twitter. Almohadilla pianista callejera Gana fue tendencia mundial. Blogs musicales que nunca habían oído hablar de ella escribían artículos sobre su trayectoria, su formación, su trayectoria de estudiante de conservatorio a artista callejera. Las reseñas fueron devastadoras para Alexander y transformadoras para Isabella. El crítico musical del New York Times escribió: en 5 minutos, Isabella Rodríguez nos recordó por qué nos enamoramos de la música clásica en primer lugar. Su actuación de anoche fue una lección magistral sobre la diferencia entre tocar notas y hacer música. Otra reseña decía: el desafío de Alexander Wellington fracasó estrepitosamente. En lugar de exponer a un aficionado, reveló su propia desconexión con el núcleo emocional de la música clásica. Rodríguez no solo tocó Rachmaninoff. Lo vivió, lo respiró, nos hizo sentir cada nota en nuestros huesos. Las redes sociales se llenaron de historias personales. La gente compartió videos de sí misma llorando durante la actuación de Isabella. Los padres publicaron sobre correr a casa para alentar los sueños musicales de sus hijos. Los profesores de música hablaban sobre usar la historia de Isabella para inspirar a sus alumnos. En una semana, la vida de Isabella se transformó por completo. Su teléfono sonaba constantemente con ofertas de discográficas, orquestas sinfónicas y salas de conciertos de todo el mundo. La Filarmónica de Viena quería que actuara como solista invitada. El Carnegie Hall le ofreció un recital. Una importante discográfica le propuso un contrato para 3 álbumes, pero la oferta que sorprendió a todos, incluida a la propia Isabella, vino de la Orquesta Sinfónica Metropolitana. La junta directiva, que había visto los videos virales junto con el resto del mundo, le ofreció un puesto como artista y residente. Su trabajo sería llevar la música clásica a comunidades que nunca antes habían tenido acceso a ella. Escuelas en barrios pobres, centros comunitarios, residencias de ancianos, cualquier lugar donde la música pudiera marcar la diferencia. Isabella aceptó el puesto, pero no sin antes poner una condición. Seguiría actuando en la calle todos los domingos por la tarde frente al Lincoln Center para cualquiera que quisiera escucharla. Mientras tanto, el mundo de Alexander se desmoronaba poco a poco. La junta directiva de la orquesta convocó una reunión de emergencia tras leer las reseñas y ver la respuesta en redes sociales. Los abonados veteranos llamaban para quejarse de su trato arrogante hacia la joven pianista. Algunos incluso exigían reembolsos para futuros conciertos. Los músicos de su propia orquesta comenzaron a hablar abiertamente sobre su estilo de dirección. Surgieron historias sobre su trato severo a los músicos más jóvenes. Su actitud despectiva hacia cualquiera que considerara inferior a su nivel. Músicos que antes habían tenido miedo de hablar, de repente encontraron la voz. Es técnicamente hábil, dijo un violinista a una revista musical. Pero ha olvidado que la música debe conmover a la gente. Después de ver lo que esa joven hizo, con solo un piano, nos hizo darnos cuenta de lo que nos estábamos perdiendo. 3 meses después de aquella noche que le cambió la vida, Alexander estaba sentado en su oficina vacía del Lincoln Center, empacando sus pertenencias. La junta directiva le había pedido la renuncia, y no tuvo más remedio que aceptar. Su carrera, construida durante décadas de cuidadoso ascenso y una ambición despiadada, se había derrumbado en cuestión de semanas. Mientras empacaba, podía escuchar la música de piano flotando por el edificio. Isabella estaba practicando en una de las salas de ensayo, preparándose para su primer concierto oficial como artista residente. El sonido de su interpretación lo detuvo en seco.
Era la misma pieza de Rachmaninoff que había interpretado esa noche. Pero al escucharla ahora, en el silencio de su desgracia, Alexander finalmente comprendió lo que se había estado perdiendo. Había algo en su interpretación que iba más allá de la habilidad técnica, más allá de la sincronización perfecta y la dinámica precisa. Había alma, autenticidad, una conexión con algo más profundo que la teoría musical o la técnica interpretativa. Por primera vez en años, quizás décadas, Alexander se sintió genuinamente conmovido por la música. Y con esa sensación llegó una revelación que lo golpeó como un golpe físico. Había perdido algo esencial en su ascenso a la cima. En su búsqueda de la perfección y el prestigio, había olvidado por qué se había enamorado de la música en primer lugar. El domingo siguiente por la tarde, algo inesperado sucedió afuera del Lincoln Center. Isabella estaba en su lugar habitual tocando para el público, que había crecido mucho desde su actuación viral. Ahora la gente venía de toda la ciudad para escuchar sus conciertos dominicales, y ella siempre tocaba gratis, igual que antes de que todo cambiara. Dot, mientras terminaba una hermosa pieza de Debussy, notó una figura familiar de pie al final de la multitud. Alexander estaba allí, vestido simplemente con jeans y un suéter, sin parecerse en nada al intimidante director que la había confrontado meses antes cuando la multitud comenzó a dispersarse. Alexander se acercó al piano. Isabella lo miró, sin saber qué esperar. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja. «Más que una disculpa, te debo mi agradecimiento». Isabella estudió su rostro. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que parecía humildad. «¿Qué quieres decir? Me recordaste algo que había olvidado». Alexander continuó. «Me enseñaste que la música no se trata de ser mejor que los demás, ni de demostrar tu superioridad, ni de mantener un estándar artificial de excelencia. Se trata de conectar. Se trata de tocar algo real en el corazón de la gente». Isabella asintió lentamente. «Me llevó mucho tiempo entenderlo. Solía pensar que si pudiera tocar con la suficiente perfección, con la técnica suficiente, merecería estar en esos grandes escenarios. Pero la verdad es que a la música no le importa dónde la toques. Solo le importa si la sientes». Alexander guardó silencio un largo rato, observando a la gente que pasaba. Algunos se detenían a escuchar, aunque Isabella ya no tocaba. «No sé qué voy a hacer ahora», admitió. «He perdido todo lo que creía importante». «Tal vez», dijo Isabella con suavidad. «Acabas de hacer espacio para algo mejor». 6 meses después, Alexander empezó a dar clases de música en un centro comunitario de Brooklyn. Sus alumnos eran en su mayoría jóvenes que no podían permitirse clases particulares y que tocaban instrumentos donados que habían tenido mejores días. No era glamuroso ni prestigioso, pero por primera vez en décadas, Alexander sintió que volvía a hacer música de verdad. Y cada domingo, se le podía encontrar entre la multitud que abría el Lincoln Center, escuchando tocar a Isabella, recordando por qué se había enamorado de la música. El alumno se había convertido en el maestro, y el maestro finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que la música es de todos. Y en el momento en que olvidas eso, dejas de ser músico y te conviertes simplemente en alguien que toca notas. La carrera de Isabella floreció, pero nunca olvidó sus raíces. Sus presentaciones dominicales continuaron, llueva o truene, acercando la música clásica a todo aquel que quisiera escucharla. Demostró que el talento, la pasión y la autenticidad pueden triunfar sobre los prejuicios y el elitismo. Y lo más importante, le recordó al mundo que el mayor poder de la música no reside en la interpretación perfecta, sino en su capacidad de conmover al corazón humano.